Bien, mis amados hermanos, el día de hoy tenemos una prédica que se titula La fe activa y la fe pasiva. Vamos a ver la diferencia entre estas dos clases de fe que el creyente tiene, estas dos clases de fe que hay en la iglesia. Y debemos de diferenciar entre una y otra. Y si estamos en una fe pasiva, obviamente activar nuestra fe para poder ver la mano de Dios plena y completa en nuestras vidas. La fe activa es aquella que se demuestra con obras, obedece y actúa conforme a la confianza de Dios. No es solo creer intelectualmente, sino poner la fe en movimiento. En el libro de Santiago, vamos a Santiago, por favor, capítulo 2. Nos dice nuestro Señor en su palabra santísima. Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago 2, leamos desde el 14, por favor, para entender todo el contexto. Santiago 2, 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Se pregunta Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bien, aquí Santiago nos plantea una situación en la cual vemos una fe activa y una fe pasiva. La fe activa es la fe que conforme a la palabra del Señor nos dice que debemos de vestir al desnudo, al que tiene necesidad, ¿verdad? Darle el sustento, el calzado, el vestido. Si tenemos de lo nuestro, despojarnos de lo nuestro para darle a los demás. Esa es una fe activa. Una fe pasiva es la que plantea aquí Santiago. Y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos. Y tú tienes dinero para darle de comer, o le puedes invitar, o estás en un restaurante, llega una persona que tiene necesidad y le niegas tú la ayuda, tú teniendo, estás ahí teniendo una fe pasiva, porque no estás actuando de acorde a la palabra de Dios, que nos dice que tenemos que ayudar al necesitado, hacer obras en la fe. En el versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe pasiva es muerta. No hay avance, no hay crecimiento,
No hay comunicación con Dios. Crees en el Señor. Lo recibiste como tu único Señor y Salvador de tu vida, pero hasta ahí te quedaste. Eres un bebé espiritual. En una prédica profundiza el pastor acerca de la palabra y los bebés espirituales no tienen entendimiento. No saben lo que habló el pastor. Hay hermanos que todavía no entienden el día de hoy que estamos viendo en el cielo grandes señales. Y hay hermanos en Cristo que no lo entienden. Hay una fe pasiva ahí, porque no quieren crecer. Se quedan en su confort, se estancan, no oran, no leen la palabra, no hacen obras en la fe. Esa fe es una fe pasiva. El cristiano que tiene una fe activa obedece a la palabra, ora al Señor, espera en el Señor, tiene esperanza en el Señor, escudriña las Escrituras, pide más revelación, quiere más revelación y el Señor se la da. Y cuando el pastor aquí en el púlpito habla de las grandes señales del cielo, perfectamente entiende el hermano y se goza con el poder de mi Señor Dios bendito. Ayer precisamente la hermana Ceci me mandó una foto de un cometa, de uno de los 7 cometas que están ahorita en el sistema solar. Me mandó la foto y le dije a la hermana, hermana, ¿qué ubicación tiene? ¿En qué constelación está el cometa? Porque yo quería subir en ese momento a la azotea, y de hecho subí a la azotea. Pero la contaminación que hay en la Ciudad de México, pues, impide ver el cometa. Yo veía para todos lados y no lo encontraba, no lo hallé. Ese cometa es uno de los 7 que anda en el sistema solar. Y son grandes señales del cielo. Hace 2 semanas, hace 3 semanas, el Señor puso en la congregación de que son señales del cielo, de que en el año 66 después de Cristo, el cometa Halley anduvo por allá paseándose por Jerusalén. Y que ese cometa era augurio de lo que le venía al pueblo de Dios, porque a partir de ese año exactamente, 66 al 70, se dieron las guerras judeo-romanas. Y ya sabemos en qué acabó la historia. Ahora el Señor nos manda 7 cometas. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué nos está alertando el Señor? Prepárate. Que tu fe pasiva cambie a tu fe activa. Porque se viene grande calamidad a la tierra. Pero no me quieren creer. Ya cuando estén los bombazos y los 2,000 millones de personas que van a morir en el periodo de la tribulación, van a creer. Pero ¿y qué tal si es demasiado tarde? ¿Y qué tal si tu fe pasiva apenas está saliendo ahí de tu sitio de confort y empiezas tú a activar tu fe? ¿Y qué tal si no te alcanza? ¿Qué tal si no te alcanza? Qué importante es tener una fe activa. Es muy importante. En el libro de Hebreos vemos el salón, digámoslo así porque así lo tienen catalogado, etiquetado, el salón de la fama de los héroes de la fe, en Hebreos 11. Y vamos a tocar tres personajes bíblicos que tuvieron una fe activa y no pasiva. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, versículo 7.
Dice nuestro Señor en su palabra santísima, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. A Noé se le avisó. Mi Señor Dios le dijo, prepárate un arca, porque va a llover. Noé no tenía ese conocimiento de la lluvia, pero le creyó a Dios y obedeció. Le dio todas las dimensiones, más o menos las dimensiones del arca es la cancha del Estadio Azteca. Y Noé no se puso a decir, no, pero ¿cómo, Señor? ¿Qué es eso de que del cielo va a caer agua? No conocían la lluvia. ¿Cómo, Señor, que esa agua que va a caer del cielo va a tapar todo el mundo conocido? Le creyó Noé y activó su fe. Si Dios me está diciendo que me prepare y que haga un arca para salvarme a mí con mi familia y a muchas especies de animales, lo voy a hacer. Y ya me imagino a la gente viendo a Noé como estaba ahí con el cincel, ¿verdad? Y con el martillo, sus hijos obviamente ayudándole. Y Noé, ¿qué haces? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estás construyendo? Un arca, porque viene juicio al mundo. Y el que no entre en el arca va a morir. Así es de que arrepiéntanse, porque dice la palabra que Noé fue pregonero de justicia, o sea, pregonó, habló, anunció, fue heraldo al mundo de que se preparara, porque viene una gran calamidad a la tierra. Y esos que estaban ahí viendo cómo Noé estaba calefateando el arca y echándole brea para que no se filtrara el agua, escuchando lo que Noé decía de que se va a acabar el mundo y de que la gente que no entra al arca va a morir. Y la gente dijo, voy, ¿en serio? ¿En serio? Lo mismo pasa el día de hoy. Le predicamos a la gente y no cree. Le predicamos, le compartimos a la gente que se viene una gran calamidad a la tierra, incluso mismos hermanos en la iglesia, en general hablo. Se les dice que se preparen, pero tal parece que les dices, prepárate para seguir viviendo en este mundo. Y no se están preparando para su salvación. Noé tuvo una fe activa y obedeció. Y 120 años se tardó haciendo esa arca. Es más, hasta los animales del arca tuvieron una fe activa. Porque mejor los animales obedecieron y se metieron al arca. ¿Se dan cuenta? Somos testarudos los seres humanos. Testarudos y necios. Que no entendemos de que tienes que prepararte espiritualmente. Porque tal vez a lo mejor sí vas a ser salvo, sí va a venir Cristo por ti. Pero vas a sufrir mucho más que uno que ya tiene 10, 15 años preparándose para lo que viene. ¿Me explico? Porque yo anuncié, a mí no me pueden venir a decir es que usted no dijo, pastor. Desde el 2017 yo anuncié, está grabado en YouTube, que se prepararan porque Cristo viene.
Muchos se fueron. Otros tantos me dijeron, bájale un poquito, 2 rayitas a tu apocalíptica predicación. Pero el Señor ha sostenido esta iglesia, ¿verdad? Porque tenemos que decir la verdad, tenemos que proclamar que Cristo viene y que tenemos que prepararnos. Noé lo hizo y se salvó. Y se salvó. Otra fe activa fue la de Abraham. Aquí en el versículo 8, Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínense, peor la cosa también, ¿verdad? Mi Señor Dios manda llamar a un gentil. Obviamente, no existían los judíos. Todavía mi Señor Dios no empezaba a formar Israel, sino de él, de Abraham, ¿verdad? Y lo sacó de un lugar de idolatría pero plena. Una juguetería completa había allá en Babilonia de ídolos, imágenes y todas esas cosas. De ahí mi Señor Dios lo sacó y lo puso acá y le dijo, salte, deja tu tierra, a tu parentela y te voy a llevar al lugar que yo te indique. De primera instancia no obedeció muy bien, ¿verdad? Porque se llevó a su papá, se llevó a su sobrino Lot. Si se hubiera llevado a Abraham nada más a su mujer, pues hubieran ido directamente hacia Canaán, pero como se llevó a su papito, ¿verdad? Se fueron a Harán, lo que es Siria, por ahí. Estuvieron allá 14 años, se muere Aram, se muere su padre, y ya después de ahí ya se va para la tierra prometida. Se llevó a Lot, pero si no se hubiera llevado a Lot, se hubiera ahorrado a Abraham infinidad de problemas, porque hubo una guerra entre reyes, ¿verdad?, en la región de Sodoma y de Gomorra. Habían secuestrado a su sobrino Lot. Entonces Abraham con 300 de sus siervos fueron a enfrentar a los que tenían secuestrados y lo rescató. Pero se hubiera ahorrado un problema, ¿verdad?, ahí, obedeciendo completamente. Pero Abraham tuvo fe activa, porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y dice la Escritura en Génesis que le fue contado por justicia. Repito el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Imagínense que ustedes recibieran en la noche un sueño de parte de Dios y les dice, mijita, vete de aquí a otro lugar, el cual te voy a mostrar. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Abraham lo hizo. Dejó a sus parientes, ya mencionamos que se llevó a su padre y a su sobrino, pero dejó a la demás familia, dejó su confort, dejó su idiosincrasia, dejó su cultura, dejó todo, por obedecer a Dios. Como quien dice, dejó el mundo y se fue para la tierra prometida. Como a ciegas, físicamente hablando, a ciegas, pero con la fe activa y cierta de que Dios no lo iba a dejar y que Dios le iba a dar el lugar para él y para toda su descendencia.
Ah, pero aparte también, pues obviamente Abraham no tenía descendencia, ya era grande, 75 años, su mujer 65, y su mujer Sara era estéril. ¿Cómo le crees a Dios si tienes todas esas circunstancias en tu contra? Más activa fue su fe. Que de repente también, otra vez, falló un poquito. Porque, pues pasaron los años y vieron que todavía no venía el hijo de la promesa. Entonces, pues Sara le dijo a Abraham, pues mira, ahí está mi sierva. Era costumbre, era cultural. Si la esposa del patriarca no podía tener hijos, la esclava le daba descendencia. Era patriarcal, era cultural. Pero mi Señor Dios le dijo, de Sara tendrás un hijo. Y no se esperó el tiempo debido, sino que le hizo caso a su mujer y tuvieron un hijo llamado Ismael, de la sierva Agar. Ismael es el padre de los árabes, y vean ahorita el mundo en qué problemón estamos metidos. Porque los árabes van a conquistar el mundo. Ya está el plan en marcha. Gobiernos europeos ya los están tomando los musulmanes. Gobiernos. O sea, ya les están dando poder a los musulmanes para legislar, para dictar nuevas leyes. Prohibido el cristianismo. Y todo el que lo predique. Pregúntenle a la gente que vive en Europa, ¿cómo está ahorita Europa? Ya estamos en esas. Pero a Abraham, en este momento, en este contexto, obedeció a Dios. Tuvo una fe activa. Vean lo que dice el versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Pero si ya me la entregaste, Señor, ¿por qué voy a ser extranjero? Ya todos esos 1200 kilómetros, porque eso es lo que tiene Israel. Es muy chiquito Israel. Es el estado de Tlaxcala. Todo esto ya me lo diste, Señor. ¿Por qué voy a vivir como extranjero? Pero vivió como extranjero. Y no protestó, ni dijo, oye, pues mi casa de 3 pisos, mi alberca, ¿En qué vivían? En tiendas, como peregrinos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Como en tierra ajena. Porque hasta cuando se murió Sara, tuvo que pagar, ¿verdad? Comprar una heredad en Macpela para ahí sepultar a su esposa. Y subsecuentemente, bueno, también ahí estuvieron enterrados Lea, ¿verdad? La demás descendencia. Menos Raquel. Raquel está en Belén. Pero habitó como extranjero en tierra ajena, como en tierra ajena, dice, morando en tiendas, con Isaac. La Biblia del Oso dice, morando en cabañas, las llamadas Sukkot, que hacen los israelitas para celebrar y conmemorar el peregrinar en el desierto 40 años, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque no nada más Abraham fue peregrino, también Isaac y también Jacob. Jacob fue el último que ya llegó, ¿verdad? A Canaán. Pero le creyeron a Dios, pero sin recibirlo, sin palparlo en ese momento. Si hubiera tenido Abraham una fe pasiva,
pues yo hubiera dicho, ay Señor, yo estoy muy cómodo aquí en mi Babilonia con mis ídolos, mis juguetes, mis imágenes, mi vida, mi estatus de vida alta, toda la gente me reconoce, soy triunfador en esta mi Babilonia. ¿Tú me quieres allá como extranjero, como nómada, de tienda en tienda, recorriendo todo Israel en vueltas? No, Señor, ahí te ves, yo no. Pero Abraham le creyó. ¿Y qué se ganó Abraham? ¿Qué se ganó Abraham con eso? Vean lo que dice el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vean la fe de Abraham. Él a lo mejor, o no a lo mejor, él pensaba que físicamente no iba a recibir esa ciudad o ese país o ese territorio para él, que era a largo plazo, pero que seguro mi Señor Dios le iba a dar la ciudad celestial, la que tiene fundamentos, la espiritual, de la cual también nosotros, hermanos, estamos esperando, porque así debemos de vivir. Vivir para el reino de Dios y vivir por el reino de Dios, ¿sí? Nosotros también estamos esperando esta ciudad que tiene fundamentos, la cual ha construido Dios, porque así lo dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y con esa fe activa debemos de vivir. No una fe pasiva, así ya soy creyente, ya creo en Cristo, ya lo recibí como mi Señor y Salvador, y ahí muere. No oro, no me congrego, o me congrego de vez en cuando, no leo la palabra, no estoy viviendo la palabra de Dios. Por lo tanto, no va a haber crecimiento, y mi fe va a ser muerta, porque mi fe no va acompañada de obras. Está pasiva mi fe. Sí creo en Dios, creo en Cristo, pero no lo conozco por medio del estudio de la palabra, para experimentar en carne propia lo bueno y bondadoso que es nuestro Señor Santísimo. ¿Sí? Otro ejemplo de fe activa, porque estamos viendo hoy lo que es una fe activa y una fe pasiva. Moisés, aquí mismo en Hebreos 11, versículo 27, desde el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Cuando a Pablo lo arrestan y lo van llevando hacia Roma, en la Escritura, en el libro de los Hechos, le preguntan que qué ciudadanía tenía, y él decía que él era romano, de nacimiento. Y dice la Escritura que la persona con la que estaba hablando, Pablo, le dijo, ¿eres romano de nacimiento? Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. O sea, vean en el mundo cómo el adquirir una nacionalidad es de lo más wow. Hay gente que se casa con un gringo para tener la ciudadanía americana. Y mucha gente desea, ¿verdad? Y se ha visto a lo largo de los años. Ya no tanto, pero cuando se decía de América, ¿verdad? Hablando de Estados Unidos,
el sueño americano. Mucha gente se iba para Estados Unidos. Y antes, por el tiempo que tenían trabajando para esa nación, se les daba su nacionalidad. Y decían ya, wow, es más, hasta ya llegaba un mexicano y este es mexicano, pero ya con nacionalidad mexicana, ya el que tiene la nacionalidad mexicana y está con el gringo o está con el que ya la adquirió mexicano después de muchos años, ya lo ven para abajo. El mismo mexicano, ya naturalizado gringo, desprecia al mexicano que apenas está empezando su viaje. Porque yo ya tengo la nacionalidad americana. Así le pasó a Moisés, imagínense. Ese gran imperio egipcio. Él fue criado por la hija de Faraón. Creció en el palacio real. Su hermano era el hijo de Faraón, entre comillas hermano. Y despreció el ser egipcio. Tuvo una fe activa. Moisés despreció los deleites temporales del pecado, dice la palabra. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cuánto te pueden durar esos deleites? ¿Cuánto te duran? Muy poco tiempo. Tu buen carro, tu buena ropa, la gente te reconoce, te ve que vas ahí en tu carro y mira, ahí va. ¿Cuánto te puede durar eso? Esos vacíos, ¿cuánto tiempo te van a durar? Muy poco. ¿Qué quieres? ¿Ganar el mundo o ganar el cielo? El mundo es temporal, te va a durar pocos años, pero la eternidad, toda la vida, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y aparte es una trampa mortal porque las riquezas son engañosas, dice la Escritura. No cualquiera la sabe manejar. El libro de Eclesiastés dice que es bendecido al que se le da riqueza y la sabe manejar. Eso es bendición. Pero la mayoría de la gente cuando tiene riqueza se pierde. Se pierden. Si no vean a los artistas nada más. A los actores, a los artistas que los inflan y los inflan y los inflan de ego, de prestigio, de honra, se pierden. Tanto reconocimiento, tanta fama, te vanaglorías y te hinchas de orgullo. Pero así como te inflan en ego, también llenas tu alma de muchos vacíos. Porque lo que te inflas es superficial. No tiene un sustento. Mejor vivir a la voluntad de Dios. Mejor vivir bajo la guía y dirección del Señor. Y seguro no te va a faltar de comer en tu casa. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés sabía que mucho tiempo después vendría un gran profeta
que les daría redención y salvación a su pueblo. Por eso dice la Escritura que prefirió el vituperio de Cristo. O sea, la cruz de Cristo. La obra de Cristo en la cruz la prefirió Moisés, sabiendo, ¿verdad?, por las Escrituras, él, que ese gran profeta que iba a dar redención, vendría. ¿Y qué es preferible eso? A los deleites temporales del pecado, que me van a dar honra, gloria, pero pasajera, temporal. Repito el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, o sea, la muerte del Señor, que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así el cristiano debe de vivir. Puesta la mirada ahí, en el galardón, en la recompensa, en la redención, en la vida eterna, en Cristo. Ahí debe de estar nuestro enfoque. Porque el enemigo pone muchas trampas en este mundo. Muchas trampas. Todo esto que vivimos aquí, ¿verdad? Toda esta matrix, toda esta narrativa vanidosa que el mundo compra, pero que es una trampa mortal. El cristiano debe de poner su mirada en el galardón, en el premio eterno de la nueva Jerusalén, que nuestro Señor Dios bendito con sus manos preciosas ha puesto en fundamento, dice la palabra. Esa es una fe activa. Esa es una fe activa. Trabajar para el reino de Dios. Trabajar para el galardón completo. Trabajar para la obra del Señor. Esa es una fe activa, la cual te va a dar crecimiento. Te va a dar discernimiento espiritual. Dice la palabra del Señor que el espiritual juzga todas las cosas, pero no juicio de condenación, sino analiza todas las cosas. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque tenemos la verdad. Conforme la vas estudiando, la vas meditando, tienes la verdad, entonces tú la verdad la comparas y la confrontas con lo que el mundo habla y dice, entonces tú tienes la capacidad de juzgar las cosas del mundo. Porque partimos de la base de la verdad, que es Cristo. El mundo no me puede venir a juzgar porque su juicio es incorrecto. Porque su juicio está planteado en sabidurías humanas, en doctrinas de hombres, en religiones paganas. No me pueden venir a juzgar a mí, pero nosotros sí podemos juzgar todas las cosas. Y no puede el mundo juzgarnos a nosotros, porque no tiene la verdad. Nosotros sí tenemos la verdad. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esa es la clave, como Moisés, hermanos. Tenía todo por trascender, todo por vivir en Egipto, con deleites, con prestigio, con honra. Pero prefirió sufrir, como dice la Escritura, por el galardón, que es eterno. Ahorita díganme, algún descendiente de los faraones, todas esas ciudades y todo ese imperio egipcio, ¿dónde está ahorita? Miren, se acabó. Todo ese imperio babilónico. Mi hijo me decía en la semana, oye, qué impresionantes son los jardines colgantes de Babilonia. Le dije, sí, hijo, eran muy bonitos, pero dime dónde están ahorita esos. Todas las culturas de la antigüedad que se vanagloriaban en sus esfuerzos y en sus edificios y en sus pirámides, ¿dónde están ahorita?
Algunos estarán por ahí en ruinas, pero como civilizaciones ya no existen. Dios se ha encargado de destruirlas, porque el ser humano fija su mirada en el mundo, no en el galardón, no en el galardón. Debemos de poner nuestra mirada en el galardón, en el premio tan grande que el Señor nos tiene preparado, la vida eterna en Cristo Jesús. Así de que Moisés también tuvo una fe activa, activó su fe. Se fue 40 años huyendo en el desierto, mató al egipcio y luego se supo el asunto y se tuvo que ir. Pero él prefirió eso a gozar de los deleites temporales del pecado. Una fe activa fue la que José, el esposo de María, tuvo cuando le creyó al ángel de que tenían que irse hacia Egipto porque lo andaban buscando al niño para matarlo. Y José tuvo esa fe activa y no se quedó pensando toda la madrugada, ¿iré o no iré? ¿Hará frío o no hará frío? No tengo cobertura, no tengo mi GPS para que me lleve a Egipto. ¿Qué hago? Mejor me quedo hasta mañana a ver si tengo otra señal de parte tuya, Señor. No, dice la Escritura que tuvo la revelación en sueño de que tenía que irse hacia Egipto y así se fue a Egipto. Obedeció al Señor. Luego en Egipto, pasados unos años, 5, 6, 7 años, recibe otro sueño, el cual le dicen, regrésate para allá porque ya el que te quería matar ya se murió. ¿Y qué dijo José? No, hombre, ya tengo aquí mi empresa de carpinterías, ¿verdad? Hermanos Vázquez y compañía. Ya me establecí aquí en Egipto, gano buen dinero. ¿Qué me voy otra vez yo allá a Israel? Obedeció. Su fe fue activa. Se regresó para allá, para Israel. Nuestra fe debe de ser activa, hermanos. Orar, escudriñar la palabra, cantar alabanzas, obedecer al Señor, buscar su rostro, su voluntad, hacer obras en la fe. Todo tipo de obra, la que quieran, la que sea. Hay tanta gente, ¿verdad? Como dijo mi Señor Jesucristo a sus apóstoles, los pobres siempre van a estar con ustedes, nunca se van a acabar. Porque por ahí decían, ¿verdad? Que bueno, vamos a acabar la pobreza. Eso es mentira. Discursos políticos. Pero los pobres nunca se van a acabar. Ahí hay mucha obra. Mucha obra. Pongamos a andar nuestra fe para que sea activa y podamos tener crecimiento. Porque una fe pasiva, ¿verdad?, no te da crecimiento, te estanca. La fe pasiva es la fe que no te levantas en la madrugada. Si te llama el Señor para orar, oras en la madrugada. No tienes el hábito de la oración en la mañana. No tienes el hábito de la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a ser iluminados con la luz de Cristo? ¿Cómo nos vamos a preparar para lo que ya estamos viviendo? No estamos echando raíces a nuestro corazón de la palabra del Señor, a nuestra alma, de que cuando vengan las cosas fuertes, resistamos más, suframos menos. Todos vamos a sufrir, pero vamos a sufrir menos los que tenemos la fe activa, viviendo para el Señor y buscando el galardón, la mirada al galardón, que es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Yo tengo 20 años viviendo ahí donde vivo. Y en los últimos años ha sido duro, ha sido difícil, porque los conciertos que tenemos enfrente en el Foro Sol, como yo vivo en la calle cerrada que da exactamente a la puerta principal del Foro Sol, pues es un entrar y salir de gente. Y luego ya los vecinos ya pusieron su negocio ya veo al de la tienda ya con una camioneta nueva y porque ponen sus estacionamientos como bar de los festivales de rock y todo lo que hay. Entonces mi calle, bueno, la calle donde vivo yo no la compré esa calle, ¿verdad? A veces parece carnaval. Es en serio lo que les digo, y ahí están mi esposa y mi hijo. La gente drogándose, la gente emborrachándose, todavía a las 2 de la mañana, de sábado para domingo, y el bullicio de la gente, me tengo que poner tapones y a veces no duermo. Ha sido difícil, pero son pruebas que el Señor pone. Y yo me he preguntado, Señor mío, ¿por qué? Le he pedido al Señor con todo mi corazón que si es su voluntad me cambie ya de lugar, vivir en otro lado. Pero el Señor ahí me ha dejado. Tengo que esperar en Él. Como Abraham esperó, ¿verdad?, la llegada de Isaac. Tengo que esperar. Viene algo hermoso, viene algo bueno. Pero también tengo que aprender de todo eso. ¿Qué tengo que aprender? Paciencia, dominio propio. O sea, vean todas las pruebas que el Señor pone ahí. Que eche a andar mi paciencia, que eche a andar mi dominio propio, mi templanza, porque de repente, cuando el hermano Fer partió a las mansiones celestiales, pues yo necesitaba ir al funeral, y había precisamente en ese fin de semana un festival de esos de 3-4 días. Entonces no podíamos salir, por eso llegamos tarde. No podíamos salir porque estaban los coches bloqueando la entrada. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Me voy a poner ahí a discutir y esta es mi entrada y esto? No, al contrario, paciencia, dominio propio. Y son pruebas tremendas. Entonces yo lo entiendo de ese lado, que el Señor está formando carácter en nosotros. Cuando Él quiera, cuando Él decida. Y si quiere el Señor que ahí yo me quede, bueno, hasta cuando Él venga, bueno. Yo ya le dije a mi vecino, si ves de repente 2-3 días que no salimos, ya sabes por qué ves. Porque ya me fui con mi Señor. ¿Ok? Entonces una fe activa es eso, creerle a Dios, creer en Dios, obviamente creer, por eso lo recibí como mi Señor y Salvador, creer en Él, pero también conocerlo y echar a andar mi fe, que sea una fe activa, llena de obras, llena de obediencia. Así poco a poco, pum, 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 vamos a ir creciendo hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Una fe pasiva, ¿verdad?, es muerta, como dice Santiago. No está produciendo nada, no está produciendo frutos, estás estancado, eres un bebé espiritual. Pero tienes tú que activar tu fe para empezar a crecer, 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 crecer. Y poder recibir con gozo la venida de nuestro Señor Jesucristo. Seamos como Abraham, seamos como Noé, seamos como Moisés, con esa fe activa, de que estamos en el último tiempo, lo creemos con todo nuestro corazón, entonces debemos de activar nuestra fe para que suframos menos, las cosas las veamos ya desde otro punto de vista.
Abraham no se afligió porque andaba viviendo en tiendas y le exigía a Dios que, oye, ponme ya un condominio aquí, Señor. No, ese no fue el enfoque de Abraham. Él sabía que aunque todavía en su generación no le había sido dada físicamente su heredad, él ya tenía puesta la mirada en la ciudad celestial, en la ciudad que tiene fundamentos. Lo mismo nosotros. Nuestra fe activa también tiene que ser estimulada por el galardón completo, por el premio, por la herencia eterna en los cielos. Esa es nuestra motivación, debe de ser nuestra motivación para trabajar con nuestra fe. Una fe activa también crece, una fe activa es poderosa, una fe activa ya ve el mundo de otra manera, lo desprecia, ya no lo ve como un anhelo al mundo, sino una fe activa ve como un anhelo la gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.